tardes, se encienden las luces, señal que estamos en el aire y señal que como todo viernes estamos charlando con ustedes, teniendo esa relación de amigo y llegando a conclusiones que de hecho nos hace bien. Esta semana que pasó nos hemos encontrado en varias reuniones donde estamos tratando de organizarnos. Tucumano por la Patria continúa avanzando en esto de organizarse y de verdad también pudimos prestar oído a todas aquellas personas que nos acercaron de verdad mucha onda por el programa, por las cosas que se vienen, por la forma en que hemos encarado toda nuestra actividad. Tucumanos por la Patria en su vigencia aglutina gente de todos los estamentos de la sociedad y de verdad nos hace muy bien charlar porque de alguna manera nos están frotando el ego que de vez en cuando está bueno. Huguito, buenas tardes, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Hola Tucumán, hola Argentina. Vamos a dar lugar a nuestros auspiciantes. Por un lado, Hidráulica San Luis, de Sergio Casiota, con domicilio en calle San Luis 151, especialista en dirección hidráulica y tren delantero. Y por el otro lado, Supercarnes Viamonte, con domicilio en calle Delfín Gallo Odono Orione, esquina Viamonte. Carne de ternera, excelentes precios, muy buena calidad. Adelante, Alfredo. Bueno, voy a comenzar con mi diario que va a ser cortito porque indudablemente vamos a intercambiar ideas que también es parte del juego de la charla, pero también de este puente de amistad que hemos creado con nuestros oyentes. Comenzaría diciendo así, sin preparar nada, intentando que de la abundancia del corazón hable la boca. Decir, por ejemplo, que nuestra democracia, como la democracia de Latinoamérica, está en peligro. Comenzar con el título es alarmante. No trata de que usted tenga temor, ni trata de llevarlo a que mire con otros ojos lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, tanto en los países de Chile como Bolivia y en nuestro propio país, que ha sufrido el sacudón de estos tiempos donde la violencia no estuvo ausente. Basta encender el televisor para escuchar esos gritos, para ver el dolor, para ver incendios, para ver de cómo de alguna forma se está mancillando la democracia de nuestro continente. Y bueno, esto tiene un origen, obviamente. Los muchachos del Foro de Río, pulgar arriba, están diciendo todo salió como pensábamos. El caos es parte de su mensaje. El caos, la destrucción, el atentar contra la democracia, contra las instituciones, contra nuestra fe, contra nuestras Fuerzas Armadas, todo es un conjunto de cosas armadas a la cual, con mucha tristeza digo, la miramos de soslayo en algún momento. Quizás no le dimos la importancia que correspondía, o tal vez los gobernantes creyeron de Argentina, de Chile, que esto no sería para tanto, pero la verdad es que sí, que este armado tiende a que exista en la región el sello que a ellos los identifica, que es la violencia. Por eso cuando me están hablando de que las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales de Chile reprimieron y ponen grandes carteles, porque también la prensa es parte de esto. Alguna parte tiene la prensa su culpa ahí, ¿no? Porque de acuerdo a cómo tú pones un título es como atraes a lo demás. Estamos hablando de represión, pero no estamos hablando de los hechos que se suceden para que eso ocurra.
Las cámaras eran claras en Chile, destruyendo iglesias, incendiando lugares, atentando contra la vida de los ciudadanos. Y a eso hay que ponerle freno, y ponerle freno para esta gente que habla de progresismo, esta gente de izquierda que cree que el mundo lo pueden manejar ellos con sus ideas arcaicas que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ellos creen que pueden, detrás de sus prédicas de violencia, someter a la sociedad. No se dan cuenta que eso a la larga produce una explosión. Y eso sucedió en Bolivia. Ya Hugo va a hablar al respecto sobre ese tema. Solo déjeme acercarle apenas una lucecita sobre esta situación. Es el pueblo el que se ha negado sistemáticamente a que Evo continúe su mandato. Es el pueblo el que ha dicho que no. Es el pueblo a que se resiste a que siga transformando lo que... Porque manosear la Constitución es transformar algo puro, algo noble, algo pensado, algo que fue hecho para la ciudadanía en general. Cuando se manosea eso, es porque está a la mano de aquel que quiere hacerlo a su antojo, llevarlo para su costal. Y el pueblo boliviano dijo que no. Y dijo no al referéndum. Y dijo no, ya basta. Y sin embargo, trataron de reemplazar, que de hecho lo hicieron, a la Suprema Corte. Pusieron gente a su antojo. Parecida a la idea de algunos de por acá, ¿no? De nuestro país. Atento con eso, una Suprema Corte de Justicia que estaba, le llamaríamos débil de papeles, porque se dejaron arrastrar así nomás, y cuando alguien en ese lugar da un paso al costado es porque o tiene miedo o ha sido comprado, o pueden ocurrir ambas cosas. Poner gente a su antojo. Y saben, el pueblo es manso, el pueblo es tranquilo, el pueblo agacha la cabeza y trabaja como el nuestro, que de pronto tiene que trabajar para que un montón no hagan nada, que de pronto nos llegan los impuestos a granel y no sabemos qué estamos pagando. Y obviamente es para los muchachos que llevan los carteles y no hacen nada. Eso le cuesta al 41% de los argentinos que ha votado en contra de este gobierno que se viene. Pero bueno, la ciudadanía ha elegido. Y yo espero de corazón que en mi país no se hayan equivocado. Porque, para muestra, decía mi abuela, ya está un botón, o algo así era la expresión que ella tenía. Basta un botón. Basta un botón. Nosotros ya conocemos estos personajes, sabemos quiénes son estos actores, sabemos cómo es su ideología, sabemos de su falso progresismo, entendemos, y esta noche vamos a ver qué es progresismo de acuerdo a la nueva interpretación que le da el marxismo, habiendo perdido la guerra intelectual y habiendo perdido la guerra de las armas, ahora acuden a este mote y se esconden detrás de él. Lo que está ocurriendo en nuestra región ha sido planeado. Por eso es que todavía tenemos la esperanza que en nuestro país hay gente que defiende las dos vidas, que defiende la ideología de género, que dice no al aborto, que defiende su credo, que defiende sus Fuerzas Armadas, las instituciones. Todavía no queda un cúmulo de gente que no se ha contagiado, que no se ha ensuciado de esta ideología que pudre los cerebros. Porque es una ideología de violencia. Es una ideología que predica
el bien, pero en realidad el bien es solo para ellos. A ver, cuénteme cuánto socialismo han visto que ha producido algo en los países donde estuvo esta ideología. Hemos llegado a este tiempo y hemos repasado el libro de historia de los países y nos encontramos que solo han producido eso. Un mensaje de esperanza, un mensaje donde los pobres dejarán de ser pobres y siguen siendo más pobres, y los ricos siguen ahora esa línea de pobreza, y los únicos enriquecidos son aquellos que predican esto. Las cabezas, ¿cuándo vamos a entenderlo? Pero bueno, lo de Bolivia es un ejemplo. Allí no hay golpe de Estado y también vamos a ver este tema. Allí lo que existió es un ejército que se negó a salir a la calle a reprimir a los ciudadanos. Porque claro, es fácil sacarlo al ejército a la calle y después decir, ustedes son los responsables, y colocar sobre las espaldas de los militares los motes que colocaron en este país, acusándolo de genocidio y poniéndole sobre sus espaldas una tipificación dudosa, y teniendo a militares todavía sin juicio alguno, solamente allí detenidos o en sus casas o todavía presos, habiéndolo sacado de sus jueces naturales, habiéndole puesto, habiéndole colgado sobre sus espaldas esta horrorosa tipificación, lo cual no solamente los ha herido de muerte a ellos, sino también a su familia. Una parte del comunismo en la Argentina se arrogó el derecho de decir qué es lo que es lesa humanidad y qué es lo que no es. Y todos nos callamos, y todos compramos pescado podrido, y todos compramos los 30.000 desaparecidos, y todos compramos todo lo que nos vendieron, porque nos callamos, porque no contamos la historia, porque si la historia la cuentan lo que ganan, quiere decir que hay dos historias. Y ahora comenzamos también nosotros a levantar nuestras voces y a contar nuestra historia. Y la ciudadanía comienza a darse cuenta todo el curro que hubo detrás de esto. Pero claro, hará falta una generación más para que podamos todos juntos abrazarnos y decir, avancemos. Yo hablaba hace tiempo de una Moncloa, no sé si llamarle así, pero por lo menos ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas. Y este abismo que hay hoy en la sociedad, miren, hasta el observador más descuidado lo sabe. Entiende que se levanta un feo olor en este tiempo en nuestro país. Y estamos apercibidos de las cosas que van a suceder. Por eso decimos que confiamos en Dios y oramos a Dios por nuestros futuros gobernantes. Pero también decimos, ante el atropello que puedan o quisieran hacer, no nos vamos a quedar callados, ya no. No podemos. La historia nos vuelve a bofetear. Y la historia nos vuelve a decir, no aprendieron nada. ¿Será así? Bueno, la respuesta estará en los días que vienen, donde yo siento que hay un pueblo maduro, donde yo siento que hay un pueblo que sin violencia sabrá expresarse, pero que lo va a hacer. Porque para contar, para decir, para expresarnos y para decir no a algunas cosas, no necesitamos de violencias. Sí necesitamos una expresión firme, contarle dónde estamos parados y que no puedan avanzar sobre nuestras ideas. Hablo del quehacer provincial, inseguridad. Es un tema de hoy.
Es un tema donde abres el diario y está allí. La inseguridad por doquier ahora en nuestra provincia. Pero no solo en nuestra provincia. También estaba leyendo ahí en Rosario, en el barrio Alberdi. Gente que está saliendo en la televisión diciendo, nos vamos a unir, vamos a rechazar la delincuencia, y detrás aparecen un montón de gente ahí con bicicleta, con moto, diciendo, vamos a seguir choreando. Por eso estamos redactando el partido de los unos y los otros. Los unos que trabajan, que luchan, que tienen esperanza, que miran el futuro y enseñan a sus hijos que el futuro está en ellos, en su esperanza en Dios. Y están los otros que esperan fin de mes para encolumnarse en el banco sin hacer nada, con sus tremendos celulares y sus zapatillas último modelo para cobrar por no hacer nada. Esta es la nación con la cual comenzamos a transitar en este tiempo. Tendremos que tratar de dilucidar cómo se soluciona esto. Debe haber un acercamiento entre los unos y los otros, de tal forma que los que trabajan, trabajen un poco más para ello y no para estar repartiendo como piensa el socialismo o como piensa el marxismo, porque el marxismo le quita al que tiene y para darle al que no hace nada, pero nunca tocan sus propios intereses. Quiero terminar contándole que Alberto Fernández, nuestro futuro presidente, en una manifestación de un momento donde siento que no era el adecuado, decía yo voy a darle asilo a Evo Morales. Un Evo Morales que ahí está en todas las redes, él mismo manifiesta, yo era cocalero y asesino. Nos van a etiquetar, nos van a poner en el mundo de acuerdo a lo que comencemos a fabricar, a preparar desde la asunción de este nuevo gobierno. Que el mundo pueda decir de nosotros que aunque elegimos mal, podemos hacer las cosas bien. Hugo. Bien, Alfredo. Coincido plenamente en tus palabras. Pero mientras hablaba, yo meditaba, ¿y cuándo nació la grieta, la famosa grieta? Y la famosa grieta nació cuando Dios creó al hombre, a los ángeles. Uno de ellos se veía tan bello y quería ser igual que Dios, que optó por el mal y tentó a Adán y Eva. Y ahí nace la grieta, entre lo que Dios le pedía a los hombres y lo que el diablo llevaba para su molino. Fíjate que en determinadas épocas hemos dicho la grieta nació entre peronistas, antiperonistas, radicales, antirradicales, y no es así. La grieta surgió con el nacimiento del mundo. Es increíble, pero es así. Y de ahí continuó. Si a través de las historias vemos los diferentes modelos que han ido pasando, las diferentes políticas que han ido pasando, la grieta siguió. Y hoy la grieta está presente como siempre. Por un lado contra el marxismo y el comunismo que intenta apoderarse del mundo hace más de 80 años, y por el otro lado aquellos que están en la vereda del frente como liberales, como neoliberales, etcétera, etcétera. Yo creo que la grieta no se va a zanjar nunca. Entonces nosotros como tucumanos por la patria y mucha gente de nuestra Argentina tiene que armar el ejército de Cristo para ser más en los votos democráticos, asumiendo la defensa de valores que sustentamos: Dios, la familia, la patria, etcétera, etcétera.
Y hay que triunfar por ese lado, y tal vez Dios se apiade de nosotros y en algún momento deje de lado la grieta. Puedo estar equivocado, pero me surgió recién de que la grieta nació con la creación del mundo. Bueno, analicemos, leamos, busquemos la Biblia, busquemos la historia y deduzcan si tengo razón o no. Vamos ahora al tema de Bolivia. Un tema que no se puede juzgar con ligereza. En algunas cosas podemos decir esto es blanco o esto es negro. En política no. Unos definen la situación de Bolivia como golpe de Estado, otros la definen como extorsión hacia el presidente que renuncie, otros la definen como rebelión, otros como amotinamiento, y nosotros tenemos nuestra propia visión de los hechos, con lo cual felizmente está coincidiendo mucha gente. Un golpe de Estado es aquel en donde se toma el poder político por algún grupo que también tiene poder, desplazando a las autoridades legítimamente elegidas, y generalmente está completado con la fuerza de un poder civil junto a un poder militar. No es el caso de Bolivia. Vamos a otro tema, el de la rebelión. La rebelión es el rechazo a una autoridad y que puede ir ese rechazo desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada. Puede pasar por diferentes etapas, como ser el amotinamiento y otras tantas figuras que ingresan dentro del tema. Tampoco es la situación exacta de lo que vive Bolivia. El amotinarse es alzarse en motín un grupo de personas contra una autoridad. Lo de Bolivia es un tema muy complejo y que se repite en diferentes países como Chile, Ecuador, Colombia, y del cual está muy cerca Argentina. Dependerá de la lucidez y del renunciamiento de nuestra clase política no llegar a vivir la misma situación de estos países. En este tema político habría que tomar una tercera posición. ¿Por qué no es golpe? El señor Evo Morales, en el año 2006, inició su gobierno. Estamos en el 2019. Reformó la Constitución, violó el mandato de 2 años, de 2 periodos, al igual que Alperovich aquí con la complicidad de la Corte, no dándole valor al primero. Buscando un tercer periodo, el señor Evo Morales llamó a un plebiscito que perdió. Buscando seguir en el poder, hizo presentaciones ante la Junta Electoral que le dio la razón, y luego perdió ante la Corte Suprema de Justicia el derecho de reelección del 4º periodo, cuando la Constitución boliviana habla de 2 periodos. Ahora bien, a todos los que son defensores de la democracia, como nosotros, el defender la democracia implica respetar las normas que la han establecido, respetar las leyes, respetar la Constitución. Un hombre que quiere elegirse en Dios de un pueblo, como Evo Morales, como Alperovich en su momento, como Cristina Kirchner, no son hombres de la democracia. Son gente a los cuales los obnubila el poder y el dinero.
son hombres responsables de corrompir la democracia. Y nos hablan de democracia. Pero por favor, si nos abroquelamos todo detrás de un objetivo común, que es respetar las leyes, respetar la Constitución, podemos empezar a hablar en algún momento de democracia, porque lo que hay en Argentina tampoco es democracia. Gobernadores de 20 y 30 años, legisladores de 20 y 30 años, alternando mandatos entre legislatura y concejalía, manteniéndose en cargos públicos después de haber perdido elecciones. Con un agravante también. Ahora entran sus familiares, ¿no? Claro, haber creado una clase de sucesores que son la esposa, los hijos, los sobrinos. Pero ¿debe ser este país el único que un esperma genera una clase dirigente hacia abajo? En cualquier país del mundo, los grandes líderes mundiales no han tenido la esposa por detrás, salvo como compañera. No ha sido la esposa quien reemplazó en la presidencia o en la conducción al esposo. No ha sido los hijos los que han ocupado el lugar, salvo rarísimas excepciones, porque se dan casos en donde un hijo tiene la vocación política, pero pelea desde abajo, lucha, descolla, y por haber descollado como político, es elegido. Son excepciones, son países que han formado los hijos de otra manera, con otra cultura, a la cual tal vez en algún momento nosotros podamos acceder. Ahora bien, ¿por qué digo que la complejidad de Bolivia no debe analizarse como blanco o negro? El gran demócrata Evo Morales es el responsable de lo que pasa en forma directa. Se quiso erigir en un dictador solapado, violando las leyes y la constitución de ese país. El pueblo tuvo y tiene todo el derecho de oponerse y de reaccionar. El segundo punto, adulteró las elecciones y no está dicho por mí, está dicho por los organismos de la OEA. El tercer punto, habla de que ama a su pueblo y resulta que el pueblo sigue descalzo, cosechando coca, cruzando contrabando al lomo, al propio lomo, no sobre el lomo de Evo, y Evo vive como bacán. Putin vive como bacán. Chávez vivió como bacán. Cristina vive como bacán. Muy asustada, por supuesto, porque está viendo esto y sabe que debe ir presa. Pero lo que más me preocupa es que devuelva lo que nos ha robado, más que vaya presa. Entonces, si nos fijamos en todo aquello que predican el bienestar del pueblo, el bienestar de una economía, lo limitan al bienestar de la economía propia, y el pueblo es tan pequeño que se limita a sus propios parientes. Nosotros queremos otra cosa, un pueblo que trabaje, un pueblo que sufra, un pueblo que se alegre, un pueblo que baile, un pueblo que luche, un pueblo que coma, un pueblo que tenga acceso a una serie de cosas que trae el progreso, que sus necesidades se reduzcan, a un pueblo que tenga agua, que tenga derecho a comprarse su propia ropa. No queremos planes sociales, queremos dignificar al ser humano. Allá lejos y hace tiempo un hombre llamado Cristo dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Vamos a ir a un rato de publicidad y luego continuamos con el programa. Dale, nos encontramos.
el aire, seguimos, y bueno, nos alientan, ¿no? Nos alientan, nos dicen que el programa está lindo, nos manifiestan que es bueno que alguien diga lo que estamos diciendo porque hay hartazgo, pero también es bueno que ese apoyo lo manifiesten con los escritos que nos hacen. Hugo, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, vamos a seguir primero con nuestros auspiciantes. Agradecemos nuevamente al amigo Sergio Casiota, especialista en dirección hidráulica y tren delantero. Excelentes trabajos, amplia garantía, costos bastante reducidos en comparación a lo que se cobra en el mercado. Es verdad. Sergio Casiota comparte con usted haciendo reducción de mano de obra a los fines de que pueda seguir circulando. Y Super Carnes Viamonte en la misma temática, o sea que están entendiendo nuestros auspiciantes lo que es su objetivo común. También baja sus precios en carne de primera calidad, en carne de ternera, y hace ofertas para el fin de semana con una quita en el valor de cada kilo. No quiero dejar pasar por alto que el día domingo tuve la grata tarea, tuve la alegría de participar con el grupo Ronda Amiga, y ahí tomo conocimiento que hay 4 grupos más: Ala Solidaria y los otros 2 cuyo nombre yo desconozco, me lo han dicho pero no los grabé, motivo por el cual todos quedan invitados al programa, aunque sea para disponer de 5 o 10 minutos y solicitar lo que les hace falta. Contanos qué hacen. Les cuento qué hacen. Reciben donaciones de gente, donaciones de comida, donaciones de leche, de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que reciben se usa, y lo que es más, en el grupo de WhatsApp colocan lo que cada uno dona. Una señora que donó 100 empanadas, porque hablamos de 100 porciones, y se puso en la porción de ese domingo empanadas, una para cada uno, una porción de pizza y una hamburguesa demasiado grande, porque hubo una persona que donó carne molida. Entonces nos obligó a cambiar el menú, atento que la carne molida no se puede tener semanas en una heladera o frisada. Además de eso, se le dio como postre arroz con leche. Hay quien dona la parte de los descartables. O sea que usted, que quiere colaborar, puede hacerlo llevando de a poco. ¿Y eso le hacen llegar a quiénes? Eso lo hacen llegar en calle Chiclana 690 a la señora Fátima o a su familia. He visto en el grupo de Ronda Amiga que había 10 o 12 personas el domingo pasado cuando yo colaboro, y hoy hay más de 20 que quieren colaborar. Como existen 4 grupos, a la gente de calle se le da de comer 4 o 5 días porque se reparten los días en estos grupos. O sea, sería importante armar 2 más para que coma todos los días esta gente. ¿Cómo se trabaja? Un día a la semana se hace cargo un grupo, otro día se hace cargo el otro. Ronda necesita, porque si no se le hace más grande la tarea, un horno pisero en donación, atento a que lo que se hace al horno se está haciendo en un horno de cocina. Entonces, a quien pueda donar un horno pisero y unas bandejas piseras, que por favor lo haga. ¿Cómo se puede donar? Una sola llevo yo, otra lleva usted, otra lleva el otro, y entre 5 o 6 personas tenemos 6 bandejas piseras. No hace falta que vaya una sola persona y lleve 10. Hay gente que puede tener horno pisero viejo que no lo ocupa. Es necesario, porque eso nos permite
menos tiempo y mayor cantidad de comida. La recepción en la calle de la gente es espectacular. Voy a contar algo que me pasó a mí el día lunes. Repartiendo comida en uno de tantos lugares, uno es el Hospital Padilla, entre la gente que se arrimaba había un chiquito con la camiseta de Boca. Y me pidió si le podía dar 2 postres de arroz con leche. Como felizmente había más de 100 porciones, le pude dar los 2 postres. Estaba con el papá, a quien yo no tuve en cuenta porque también le dimos la comida. Y el día lunes, mientras estaba sentado en un café a la vuelta de tribunales, se me arrimó un muchacho preguntándome si iba a lustrarme. Y yo, como estaba leyendo el diario, le digo, no estoy ocupado. Se sienta, coloca el cajón, coloca todo y comienza a lustrarme. Entonces lo miro y él me mira y me dice, ¿se acuerda de mí? No, le digo. Usted me dio de comer el domingo a la noche a mí y a mi hijo. Qué bueno, qué bueno. Ese reconocimiento del chico, a quien le pagué, le aclaro la lustrada, no me quería cobrar, y le expliqué que le pagaba porque ese era el trabajo de él. Mi tiempo y mi servicio es una donación. Y le digo, ¿qué hacías vos a las 11:30 de la noche en la plaza que está frente al Hospital Padilla? Dice, yo trabajo todo el día, cuido autos, porque a mí me han enseñado que tengo que trabajar, y sin dormir me vengo a lustrar los zapatos, porque en mi familia no debe faltar nada. El hombre de la casa soy yo. Qué lindo que haya gente así en Tucumán, y yo creo que también en la Argentina. Y esa es la gente valiosa, la que no se rinde ni se entrega por nada, la que tiene honor porque sabe que tiene un trabajo. Queda abierta la invitación para Ala Solidaria, a quien no conozco a nadie y Alfredo tampoco, para los sucesivos programas de los días viernes, para que por nuestro intermedio puedan pedir aquello que necesitan. Desde ya soy yo más un agradecido por ellos, y este domingo a la noche, que no puedo concurrir, voy a prestar el auto para que alguien lo conduzca en el reparto de comida. Volvamos al tema político. Continuando con el tema de Bolivia, la postura filosófica que sustentan muy pocos, entre ellos nosotros, es que debemos crear un estado de excepción entre tantas o tantos conceptos filosóficos en donde uno habla de golpe de Estado, de rebelión, de amotinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo es posible crear ese estado cuando una sociedad piensa la política con un objetivo común. Y volvemos a lo mismo, objetivo común. El objetivo común de Tucumanos por la Patria es la verdad, la justicia, la moralidad, Dios, la familia, etcétera, etcétera. Creo que ya lo conocen. Y lo vamos a ir explicando a medida que cabalguemos. Tenemos mucho tiempo por delante. Ahora bien, vamos a tratar de hacernos entender en lo que hoy se llama progresismo o Estado progresista. Si alguien tiene la virtud de analizar cómo infiltrarse en la familia, en las Fuerzas Armadas, en las iglesias, en la política, son los grupos marxistas, los grupos socialistas, que al haber descubierto que no pueden por la fuerza, porque generan una reacción masiva en contra de ellos, han infiltrado los partidos políticos.
En nuestro caso, han infiltrado el radicalismo en su momento, dividiéndolo en una serie de fracciones, han infiltrado el peronismo en otro momento, y las fracciones que queda del peronismo de la parte de izquierda es el kirchnerismo, y algunos idiotas útiles que no se dan cuenta dónde están y lo siguen. Hoy habla el candidato electo Fernández diciendo de que Argentina se va a sumar al progresismo. Acuda usted al diccionario y busque qué es progreso y qué es retroceso, qué es construcción y qué es destrucción. Este progresismo intenta a todas luces destruir la economía, destruir el amor al prójimo, destruir la familia, destruir la vida mediante el aborto, destruir los dos sexos, femenino y masculino, creando 70 sexos con la identidad de género. Reiteramos que no discriminamos, pero tampoco permitimos que se altere la naturaleza humana, hombre o mujer. De ahí en más, como hombre puedes vivir como se te antoje, solo le rendirás cuenta a Dios, y como mujer de igual manera. Pero no pretendan que una sociedad entera acepte las estupideces que ustedes plantean. De ninguna manera. También van a intentar venir por nuestra Constitución. Seguro. Con seguridad. Entonces hay que estar preparados, porque nuestra Constitución, que está legislada como rígida y que únicamente puede reformarse sobre ciertos artículos que deben estar emitidos, y la opinión sobre qué se quiere reformar con anterioridad al armado de una convención nacional constituyente. ¿Y qué es eso? Se eligen, como cuando usted elige diputados y senadores, gente propuesta para convencional que va a ser quien va a actuar en la reforma de la Constitución. Nosotros, que no queremos reforma momentáneamente, pero que en caso de haber vamos a participar, vamos a luchar porque ningún político, ningún legislador, ningún concejal, ningún funcionario público integre una convención constituyente. La convención constituyente, a partir de ahora vamos a pelear que sea formulada por hombres comunes, que también van a ser electos mediante el voto, por hombres que digan cuál es su posición frente a la vida, frente a Dios, frente a la patria, frente a los valores, frente a la corrupción, frente al delito. Esos son los hombres que queremos que sean los nuevos convencionales constituyentes para el momento que lo hubiere, si así se decide. Ese es el objetivo común, pueblo querido, trabajar eligiendo gente en base a la persona, en base a lo que cada uno representa. No importa si es un plomero, cómo piensa ese plomero, y si piensa lo que yo pienso es aquel a quien debo votar. Los partidos políticos, que los tenemos enquistados desde el advenimiento de la democracia, no dan un paso atrás. Son voraces, cada día quieren más. Ellos no van a aprobar leyes que lo perjudiquen, no quieren aprobar leyes de rendición de cuenta. Se han erigido los funcionarios públicos como los legisladores en una nueva clase de nobleza. Los jueces que tenemos también integran otra clase de nobles. Y los estúpidos somos nosotros los que integramos el pueblo. Ese pueblo debe dejar de ser estúpido, debe analizar y debe exigir. Eso es lo que está pasando en Bolivia.
No hay otra explicación más de que ese pueblo que ha sido burlado en sus derechos, que aquel que quería ser presidente forzando un cuarto mandato, recibió la respuesta de un no. Podemos calificar esto como un levantamiento civil que pide afianzar los valores, las leyes y respetar la Constitución. Y eso no entra en golpe de Estado, no entra en amotinamiento, no entra en nada. Felicito a la policía y las Fuerzas Armadas. Parece que en Bolivia han entendido que somos todos hermanos. Felicito no haberse movido y no tomemos como rebelión al presidente ni amotinamiento al presidente, porque eso surgiría si la orden presidencial fuera válida, legítima y no salir a reprimir a un pueblo que reclama pacíficamente. Deben entender las Fuerzas Armadas y policiales que han sido formadas para defender la nación. Cuando los ciudadanos defienden la nación en forma pacífica y ellos ven que el objetivo de esos ciudadanos es conforme a derecho, esas Fuerzas Armadas deben estar a la par del ciudadano. Acá estamos en un polvorín. El señor Fernández quiere traernos a alguien que se declaró vendedor de drogas y asesino. Recuerden que hace varios años con Estados Unidos quemaron varias hectáreas y hectáreas de coca para evitar la fabricación de cocaína. En 6 meses estaban de nuevo. Este señor ingresa dinero a Bolivia mediante la fabricación de droga, mediante la venta de litio, mediante la venta de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Conforma a su pueblo que anda descalzo en medio de las cosechas de coca, muerto de hambre y con las criaturas por detrás, con 2 pesos. Puede haber acertado en la inflación, puede haber acertado en el manejo económico, pero no acertó nunca en evitar la corrupción, en evitar la delincuencia en los altos cargos. Y menos en el derrame hacia los pobres que tanto predican, ¿no? Claro, ese predicar del progresismo que le vamos a dar al pobre le vamos a dar caridad con estos dirigentes. No le vamos a dar honor, no le vamos a glorificar en su trabajo, no lo vamos a dignificar en su persona, no le vamos a dar estudio. Y si no, fíjese, el amigo Fidel Castro, 60 años en Cuba, cuando fue pobre. En Rusia, los determinados dirigentes, cuando fueron pobres. En Venezuela, ni Chávez ni Maduro fueron pobres y su clase dirigente tampoco. En Bolivia, en Argentina, basta de jodernos ya. Bajen al pueblo. No pretendemos que un presidente sea pobre, pretendemos que sea honesto, que hable con la verdad, que derrame dinero con amor al prójimo, a su pueblo, por poco que sea, pero que lo distribuya como corresponde, que genere nuevos pueblos, que genere nuevas industrias, que comercie con quien quiera, manteniendo la soberanía económica del país y no rindiéndose porque le dan tocos de plata. A algunos de ustedes se les ocurre pensar que el presidente de México lo recibió a Evo Morales y le dijo: vení, viví tranquilo, te vamos a dar 10, 20 millones de dólares para que te alcance, viejo, mientras estás con asilo político. Yo creo que fue al revés. Evo Morales pagó para estar en México. No tengo ninguna duda. Y la pregunta sería, si defendemos tanto a los países como Cuba, como Venezuela y demás, ¿por qué no pedir asilo ahí en esos países? Claro.
qué buena pregunta. Y bueno, posiblemente porque en esos países no va a tener acceso a todas las comodidades que tienen los países democráticos. Y como él está acostumbrado a vivir predicando el progresismo marxista o socialista, pero viviendo como el mejor de los liberalistas, porque ni siquiera el expresidente, su hija y su familia tienen un ápice de la plata de Evo. Dicen, y quisiera ver si alguien puede investigar, yo no llego a tanto, que Evo Morales tiene 323 millones de dólares en el Vaticano. Si así fuera, ¿qué opina el pueblo de Bolivia? ¿Qué opina el pueblo de Argentina? Pero ahí en las redes sociales está apareciendo un diácono de la iglesia. Exacto. Que te habla de número de cuenta, que te hablan de fecha de ingreso, que está hablando también que el vicepresidente de Bolivia tiene su cuenta, que en realidad Bolivia tiene 3 cuentas, la de Evo Morales, la del vicepresidente y de un testaferro, y que sumaría muchísimo dinero en euro. ¿Por qué alguien se está encargado de investigar eso? Y pareciera que no. Y tampoco contesta el Papa, nunca negaron nada. Y ojo que soy católico, pero eso no implica de que el pastor, que teóricamente debe representarme, no esté trabajando para otra cosa. Sería triste para el mundo católico, sería muy triste para la gente que profesa la religión católica. Yo soy cristiano evangélico y entiendo que el que ejerce autoridad dentro de una iglesia no debe predicar con el ejemplo, no puede haber un abismo entre lo que dice y lo que hace. Correcto. Por eso sería doloroso, digo. Ese dicho de hace lo que yo digo, pero no lo que yo hago, acá no es admitido. Se vive y se hace como se habla. Y esa es la nueva sociedad que queremos crear. Desde Tucumano por la Patria, cuando charlamos, cuando nos organizamos, cuando estamos viendo ahora hacer otras cosas que van a saltar para que podamos estar y presentarnos delante de la sociedad, decimos, entre nosotros debe haber gente que lo que diga lo cumpla, que no haya un abismo entre lo que hacemos y decimos, y que haya olor a manada. Olor a manada significa gente que nos conocemos, que trabajamos juntos, que sabemos que edificamos cada día el altar de nuestra vida. No podemos permitir que en estos tiempos aparezcan los saltamontes de siempre, los paracaidistas de siempre, los panqueques de siempre, porque entonces destruiríamos la esencia de lo que estamos construyendo. Totalmente de acuerdo contigo, se nos está acabando el programa. Le deseamos un hermoso fin de semana a todos, que Dios nos proteja, nos bendiga y nos ponga el objetivo común de ir detrás de su bandera. Nos estamos yendo, que Dios le bendiga, que la bendición del Dios Todopoderoso, que es abundante, sea para todos, y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes cuando le digamos, haciéndonos oír.